Es lo que quiere Dios. Pero a veces, hermanos, hay cosas que pedimos con mucho fervor y hay cosas que se pierde el fervor. Y una de las bendiciones que Satanás trata de decir que no existe hoy, voy a llevarlos a... ¿Cuántos han leído bastante hoy? A ver, ¿cuántos han leído más de 2 capítulos hoy? No voy a preguntarles porque sé que varios no leyeron ninguno. Y estamos en fraternidad. ¿Qué será cuando no hay fraternidad? Porque creen que le digo que las bendiciones no llegan a veces. Necesitamos acercarnos a Dios en medio de esa oración, lectura bíblica, meditación, ayuno. Es el medio para acercarnos a Dios. ¿Encuentra otro usted? No, oración, ayuno, meditación y lectura bíblica. Es el medio, búsqueme otro y a lo mejor lo sigo a las tiendas a ver dónde. Bueno, si no ha leído mucho, le voy a ayudar un poquito hoy. Vamos al capítulo 2 de los Hechos, mire. De ahí vamos a empezar a hablar lo que Dios quiere que hablemos. Una de estas bendiciones que el diablo sigue terco y terco y terco a decir que no existen estas bendiciones. Y no sé cuántas más van a salir que no existen también. Y el que le haga caso, pues yo no tengo la culpa. Nosotros les enseñamos que sí existen y vamos a verlo hoy de una manera. Si usted ya lo vio así, no importa, vamos a verlo de vuelta. Capítulo 2 de los Hechos. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Están saliendo muchas fuentes erróneas, Ayer en Nogales tenemos una enseñanza que está saliendo que el infierno ya no existe. Porque el infierno es el seno de Abraham. Y el seno de Abraham desapareció cuando el Mesías bajó y se llevó, y que se llevó a otro lugar, pero no saben dónde. Y que el seno de Abraham es el paraíso. Así que si te dicen que vas al paraíso es mentira. Hágales caso. Son títeres del diablo. ¿Me entiende? Y enseñanzas de que el bautismo del Espíritu Santo no existe, están saliendo, no, también están saliendo. Y sabe una cosa, es una de las más importantes bendiciones. Y en el transcurso del estudio, ponga atención si quiere aprender, si no, síguele igual. Póngase a platicar. Pero va a ser igual de enredado. Capítulo 2, si estamos ahí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Fíjense bien, esto que está sucediendo aquí es lo dicho por el profeta Joel. Comienza: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Tomen sus lugares. Gloria a Dios. Eso dice Dios. Aleluya. Quiere decir, hermanos, que checando el verso 16 y 17, está hablando de una bendición postrera que vendría. Y esa bendición se manifestaría ¿cómo? Hablando en lenguas. Cada quien en su lado. Y Joel habla de aquellos días, no de aquel día, días. El error a veces que se comete mentalmente, que cuando hablamos de postreros días, significa últimos días. Nuestra mente se va todavía de hoy, más adelante, o agarramos poquita parte nosotros, y no agarramos para atrás el tiempo pasado, y vemos nomás hacia el futuro, postreros días. Pero cuando está hablando de postreros días, la pregunta es esta: ¿a qué tiempo, a qué día se refería? ¿Cuándo comienzan esos postreros días? ¿Que daría comienzo a esta bendición? Sí, porque postreros, bueno, es que estamos en los últimos, en los postreros tiempos, que ya comenzaron apenas hasta hoy. ¿A qué días, a qué tiempo se está refiriendo? Cuando el Mesías empezó a hablar, ¿cómo aumentaron esos días? ¿Cómo fueron inventados esos días? Hebreos capítulo 1, 1 y 2. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2. Alabanza al Señor Jesús. Amén, amén. ¿Estamos, hermanos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, cuando el Hijo empezó a hablar, está hablando de unos postreros días. Cuando Pedro dice: y estos son los postreros días. Que sí, que hermanos, que cuando hablamos de postreros días, no vayámonos al final, porque la Biblia habla de postreros días y habla del postrer día. Y dice postreros días y postrer día. ¿Cuándo es ese postrer día? En San Juan 11:24. ¿Qué acontece en ese postrer día? ¿Y qué acontece en los postreros días?
Desde que empezó a hablar el Mesías,